Aquí han nacido personajes extraordinarios que merecen respeto en todas las épocas. Han habido mujeres, hombres extraordinarios, oriundos, nativos de Comitán. Yo vengo a informarles que vamos bien y tengo que empezar hablando de la democracia. Por lo general no abordo este tema, pero aquí en la tierra de don Belisario Domínguez es muy importante hablar de que uno de nuestros propósitos es que haya en México, lograr establecer en México una auténtica democracia, porque esa es una asignatura pendiente. No tenemos una auténtica, verdadera democracia. Estamos muy atrasados en este terreno como en otros, pero en lo que tiene que ver con la democracia estamos más atrasados desde luego que los países de Europa, pero estamos también más atrasados en materia democrática que los países centroamericanos. Ya no compararnos con Costa Rica, que es un país con una democracia casi perfecta. Ni siquiera nos podemos comparar con Guatemala. Hay más democracia en Guatemala que en México. Quieren que se los pruebe. Por la democracia que hay en Guatemala, tienen en la cárcel a un presidente que se robó 40 millones de pesos. Ese presidente de Guatemala que está en la cárcel no llega ni a carterista en comparación con los políticos corruptos de México. Cuando hay democracia, hay contrapesos. El pueblo siempre tiene el poder en sus manos, las riendas del poder en sus manos. Y eso nos hace falta. Imagínense que todavía estamos preocupados a estas alturas porque puede haber un fraude electoral. En otros países basta con que haya un candidato, con que haya un programa y ya se respeta el voto. Ni saben, ni se atreven, ni se imaginan que puede haber un fraude, que alguien puede alterar el resultado en una elección. Aquí en nuestro país, desgraciadamente, se necesita el candidato, se necesita el programa, pero además necesitamos un ejército de ciudadanos para cuidar los votos. Porque si no cuidamos los votos, se los roban. Por eso tenemos que establecer una auténtica democracia y hacer el compromiso que esta va a ser la última elección que se va a celebrar bajo sospecha de fraude. ¡Bravo! Vamos a triunfar y se va a acabar la antidemocracia. Esto en honor a don Belisario. Esto es un compromiso. Juro que en 6 años va a haber
una auténtica democracia en el país, que no se va a comprar votos, que no se va a traficar con el hambre, con la pobreza de la gente, no se van a repartir migajas para obtener los votos. Se va a garantizar que el ciudadano elija libremente a su autoridad. Se van a acabar los fraudes electorales. Van a haber elecciones limpias y libres. Ese es mi compromiso. Va a haber democracia plena. Lo vamos a lograr porque no va a haber impunidad. Va a haber un auténtico Estado de Derecho. Siempre se invoca al Estado de Derecho, pero lo cierto es que se padece de un Estado de chueco. No hay Estado de Derecho. Se van a respetar las leyes, se va a respetar la Constitución. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Vamos a poner orden. Y también les digo, como parte de el plan que tenemos para transformar al país, vamos a acabar con la corrupción. Es otro compromiso. Juro que se va a acabar la corrupción, porque ese es el principal problema de México. Es el cáncer que está destruyendo al país. Que la corrupción es el principal problema de México, que es el cáncer que está acabando al país, y vamos a acabar con la corrupción. ¡Me canso, ganso! Vamos a limpiar de corrupción el gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, porque no es cierto lo que nos han hecho creer de que el pueblo de México es proclive a la corrupción. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense, la corrupción no se da de abajo hacia arriba. En las familias de México, en las comunidades, en los pueblos de México, como Comitán, como todos estos pueblos, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema está arriba. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Lo mismo los presidentes municipales. No nos va a costar mucho trabajo. Si fuese parte de la cultura del pueblo, sí, sería difícil. Pero en nuestro pueblo hay mucha honestidad. Nuestro pueblo es bueno, es sano, ingenuo, está lleno de bondad. Por eso vamos a convocar a todo el pueblo para que entre todos
Pongamos por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, en esos países no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad. En esos países la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Millones de pobres y hasta mero arriba un pequeño grupo que ha amasado enormes fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. Eso se va a terminar. Vamos a moralizar al país. No podemos seguir así, con esta monstruosa desigualdad económica y social producida por la corrupción que impera, que reina en el país. Y vamos a tener presupuesto, porque es mucho lo que se roban. El presupuesto de este año es de 5.300.000.000.000. 5.300.000.000.000. Es mucha la cantidad, no alcanzamos a comprender de cuánto dinero se trata, pero hagamos la cuenta. Somos 30 millones de familias. Si ese dinero que es del pueblo se divide, se entrega en partes iguales, corresponde a 13,000 pesos mensuales por familia. Hagan la cuenta, ahí se los dejo de tarea. 13,000 pesos mensuales y no llega ese dinero. ¿Qué pasa? Lo manejan arriba y lo mochan, lo rasuran, se roban por lo bajo el 10%. El Banco Mundial calcula que se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia el 20% del presupuesto. Yo soy más moderado, pienso que es alrededor del 10%. De todas maneras, es muchísimo. Son 500,000 millones de pesos al año lo que se roban. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Ya no se van a robar esos 500,000 millones. Y por eso vamos a poder contar con presupuesto. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos. No va a aumentar el IVA. No va a aumentar el impuesto sobre la renta. En todo el sexenio. No vamos a pedir prestado. No va a seguir aumentando la deuda pública. No van a haber gasolinazos. No va a haber necesidad de eso. Solo acabando con la corrupción. Y ahorrando. Vamos a cambiar ya el estilo, la forma de gobierno. Se van a terminar todos los lujos en el gobierno. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos que hay ahora de 650,000 pesos mensuales. 650,000 pesos mensuales gana un ministro de la Corte. ¿Quién mantiene al gobierno? El pueblo. Es un gobierno mantenido, bueno para nada. ¿Qué saben aquí en Comitán que hayan resuelto en la Suprema Corte de Justicia en beneficio del pueblo? Van de alcahuetes de la mafia del poder. Los senadores, 500,000 pesos mensuales. Los diputados federales, 400,000 pesos mensuales.
Los defensores de derechos humanos, supuestamente defensores de derechos humanos, 400,000 pesos mensuales. Ya no van a ver esos sueldos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba. Voy a empezar, como lo dijo Rutilio, con el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Y de ahí para abajo, vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Va a haber justicia laboral y se van a terminar todos los lujos. No voy a vivir en Los Pinos, no voy a vivir en una mansión. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Se van a convertir en un espacio para las artes, la cultura del pueblo de México. Yo voy a seguir viviendo en mi casa, donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. Más cómo me voy a ir a vivir a Los Pinos. Esa casa está embrujada. Ni con varias limpias salen las malas vibras. Ahí espantan. Aparecen chupacabras. No me voy a subir al avión que le dejó comprado Calderón a Peña, porque no voy a ofender al pueblo. Es un avión lujosísimo de 7,500 millones de pesos para 280 pasajeros. Tiene restaurante, tiene alcoba. Nada más para guardar ese avión hicieron una galera. ¿Saben cuánto cobraron? 1,000 millones de pesos por la galera para guardar el avión, cuando el gobierno federal ha invertido en Comitán, en esta región de Chiapas, 1,000 millones de pesos. ¡Nunca! Si aquí están demandando que no hay agua. Nada más para la galera y guardar el avión. Pero tienen no solo ese avión, tienen 54 jets. Compraron en este sexenio 6 nuevos, cada uno 1,000 millones de pesos. 118 helicópteros. Usan los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Todo eso se va a terminar. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Van a terminarse todos los lujos, los privilegios. Ya no va a haber la pensión para los expresidentes. No. Se puede estar entregando una pensión a Salinas de 5 millones de pesos mensuales. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales. Calderón, 5 millones de pesos mensuales. Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. No está ni siquiera en la ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar de esa pensión millonaria. Yo voy a llegar, no voy a firmar ese acuerdo y se van a terminar las pensiones a los presidentes. Y muchas otras cosas. Vamos a ahorrar. Miren, se gastan 5,000 millones de pesos solo en atención médica privada para los altos funcionarios públicos. 5,000 millones de pesos al año para atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Se hacen hasta cirugía plástica, costillas, del erario. Todo eso se va a terminar.
van a tener que ir los altos funcionarios públicos al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente. Porque eso ni es seguro, ni es popular. No hay ni siquiera medicinas en los centros de salud, en los hospitales. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Vamos a ahorrar y todo lo que tengamos va a ser para apoyar la actividad productiva. Porque estos corruptos se han dedicado nada más a comprar en el extranjero todo lo que consumimos. Se compra maíz, se compra frijol, se compra arroz, carne de res, carne de cerdo, leche, se compra madera. El 50% de la madera que consumimos en México se está comprando en el extranjero. Compramos las gasolinas. Ya no va a ser así. Vamos a producir en México lo que consumimos. Y para eso se va a apoyar al campo. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Se va a apoyar al agricultor, se va a apoyar al ganadero. Van a haber créditos a la palabra, sin intereses. Vamos a plantar en Chiapas 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Es un programa que va a iniciar desde los primeros días de mi gobierno. 200,000 hectáreas. Vamos a sembrar de árboles frutales, maderables, y se van a dar, con estas 200,000 hectáreas que vamos a sembrar, 80,000 empleos. Y se va a pagar bien el jornal. ¿En dónde se va a sembrar? En las parcelas de pequeños propietarios, de ejidatarios. Y se les va a dar para que tengan para pagar jornal. Y se va a pagar un jornal justo para que sus hijos tengan trabajo, no empleo temporal, empleo permanente. Siempre van a tener trabajo sembrando en el campo, porque le vamos a dejar esa herencia a las nuevas generaciones. El sueño que tengo es que el mexicano, el chiapaneco, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Que el que quiera irse, que se vaya por gusto, no por necesidad. Y tenemos forma de que México se convierta en una potencia. Miren, tenemos muchos recursos naturales, muchas riquezas. Ya quisieran otros países tener las riquezas que tiene México, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Todavía hay buenas tierras para la producción agropecuaria, hay agua. Que no sirva el sistema de distribución del agua es otra cosa, pero si se perfora, hay agua. Aquí en el sureste está el 70% de todo el agua de México. En Chiapas hay agua, pero como pocos países. Claro que se requiere inversión, pero tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre. Tenemos un pueblo bueno, trabajador. Es el ejemplo de los que se van a buscarse la vida a Estados Unidos. ¿Saben cuánto están enviando nuestros paisanos a sus familiares? 29,000 millones de dólares. Ya esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente. Nuestro pueblo es trabajador. ¿Qué es lo que falta, pues? Buen gobierno. Y ya va a haber un buen gobierno. Y México va a salir adelante. Se va a apoyar también a los jóvenes que han quedado en el más completo abandono. Se les canceló el futuro a los jóvenes. No tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Ya no va a ser así. Nunca más
se le va a dar la espalda a los jóvenes. Todo el que quiere estudiar va a tener facilidades. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Desde diciembre, todos los que estudian preparatoria van a tener una beca mensual. Los que estudien en la universidad van a tener una beca. Los estudiantes de familias de escasos recursos van a recibir 2.400 pesos mensuales de beca. Y no va a haber rechazados. ¿Qué han hecho estos corruptos? Ponen exámenes de admisión y utilizan ese mecanismo para rechazar a los jóvenes, para decir, no pasó el examen de admisión. ¡Mentira! No es que no pasen el examen de admisión, no hay cupo, no hay espacio, porque las escuelas públicas no cuentan con presupuesto suficiente, porque la tirada, lo que han buscado estos corruptos, es que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Han ido privatizando la educación. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Pero es también de sentido común. ¿Qué no es mejor? 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Luego se rasgan las vestiduras. Empiezan a decir, qué barbaridad, cuánta inseguridad, cuánta violencia. ¿Pero qué hacen para atender a los jóvenes? Nada. Las cárceles están llenas de jóvenes que no han tenido opciones alternativas. Ya no va a ser así. El joven que no esté estudiando, se le va a dar trabajo, se va a contratar, va a estar de aprendiz en talleres, en comercios, en empresas. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales, mientras se capacitan para el trabajo. ¿Saben cómo se va a llamar este programa? Jóvenes construyendo el futuro. Y lo resumo en una frase: becarios, sí; sicarios, no. Le digo a los maestros también, de Comitán, de Chiapas, tan luego triunfe nuestro movimiento, desde diciembre se cancela la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se ande asustando, que quieren espantar con esto. Miren lo que dice Andrés Manuel. Miren cómo Andrés Manuel está en contra de la educación. Y los pobres niños, dice Mit, ¿no? Y Nuño. Miren, Andrés Manuel, eso no es una reforma educativa. Que se entienda bien. Si fuese una reforma educativa, se necesitaría el maestro. ¿Cómo se aplica una reforma educativa sin el maestro? ¿Quién es el que transmite el conocimiento en la escuela? ¿Quién es el que enseña en el aula? ¿Cómo va a haber reforma educativa sin el maestro? Eso fue una reforma laboral para someter al magisterio. Me llevaría aquí mucho tiempo explicarlo, porque en realidad es una orden que dieron desde el extranjero. Son las llamadas reformas estructurales que han venido imponiendo como recetas a todos los gobiernos. Títeres, peleles. Ya no va a ser así. No es que ahí te va la agenda y aplícala. No. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Primero, acabar con la corrupción, con los privilegios, impulsar la actividad productiva, crear empleos, que haya bienestar, que haya paz, que haya tranquilidad. Esa es nuestra agenda, no la que nos envían desde Washington. Eso ya no, eso ya se terminó. Han ofendido a los maestros como nunca había sucedido en la historia del país. Siempre se respetaba a los maestros. Ahora le echaron toda la caballería, un bombardeo en radio, en televisión, en contra de los maestros, echándole la culpa
de que por ellos es que está mal la educación en México, cuando ustedes saben que son otros los factores. ¿Por qué está mal la educación? Porque hay pobreza, porque los niños van a la escuela sin comer, porque tienen que abandonar la escuela para ayudar a sus padres, porque no hay apoyo, porque ya cuando hacen gran esfuerzo quieren entrar a la universidad, los rechazan. Esos son los problemas de la educación. Eso no se trata en la llamada o mal llamada reforma educativa. Hicieron la culpa a los maestros, se gastaron en este tiempo para imponer la mal llamada reforma educativa como 6,000 millones de pesos en publicidad. Por eso algunos están confundidos. ¿Qué decía Goebbels, el propagandista de Hitler? Decía, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Esa es la técnica que utilizan. Por eso algunos dicen, bueno, es que no se puede cancelar la reforma educativa porque eso es algo bueno. No tiene nada que ver con la educación. Así que quede claro. Y tenemos que darle nuestro apoyo al magisterio. Miren, antes se respetaba a los maestros. Acuérdense de las películas de Cantinflas. Se respetaba al policía, el 777, el bombero. Sí. Sí, el médico, el cura, el profe. Estos insensatos se dedicaron a degradar al maestro. Llega el caso de que ya no se puede decir que se es maestro cuando debería ser un orgullo. Así es, por lo que significa la profesión magisterial. Es un apostolado. Por eso se va a cancelar esa mal llamada reforma educativa. Y para decirlo mejor, nos vamos a poner de acuerdo con los maestros. No va a haber diferencias. Nos vamos a poner de acuerdo con padres de familia, maestros, especialistas, pedagogos. Vamos a elaborar conjuntamente un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. Ya termino diciéndoles que se terminan las privatizaciones. Ya no se va a privatizar el agua, el ISSSTE, el seguro. Al contrario, se van a mejorar los servicios. Vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble. Desde diciembre también es otro compromiso. Les entregan aquí 1,160 pesos cada 2 meses. No va a ser así. Van a recibir 1,500 pesos mensuales los adultos mayores, como es en la Ciudad de México, la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario para diciembre es 100 pesos, 50 pesos diarios. Al mes, 1,500 pesos. Y se va a entregar a todos. Porque aquí en Comitán, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica del ISSSTE o del seguro, no le dan nada. En diciembre van a recibir también los pensionados del ISSSTE y del seguro esta pensión, este apoyo adicional de 1,500 pesos. Van a haber pensiones para todas las personas con discapacidad. Todos los pobres con discapacidad, su pensión mensual. Esos son los compromisos que hago con ustedes. El plan básico de gobierno. Voy a regresar a Comitán. Voy a regresar como presidente electo. Y les voy a traer el plan de desarrollo, porque no vamos a divorciarnos. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No, va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Aquí nos vamos a estar bien. Cada 6 meses voy a venir a Comitán. Vengo antes de que yo tome posesión. ¿Por qué hablo así con seguridad? Porque estamos
como 30 puntos arriba de ventaja. Por eso les digo que voy a estar con ustedes, me va a acompañar Rutilio Escandón Cadenas, que ya va a ser el gobernador electo de Chiapas. En esa ocasión les voy a traer el plan de desarrollo, lo que vamos a hacer de inversión, el gobierno del estado, el gobierno federal, para la actividad productiva, para crear empleos, qué se va a hacer en infraestructura, es decir, resolver el problema del agua, ojalá y lo resuelvan antes. Los caminos, la construcción de aulas, centros de salud y todo lo que es el desarrollo social, las becas para los jóvenes, la pensión a los adultos mayores, a personas con discapacidad, todo el programa integral se les va a presentar aquí. Antes de eso, pasando la elección del día primero, van a venir brigadas de profesionistas de todas las disciplinas, de todas las profesiones, van a visitar las comunidades para recoger los sentimientos de la gente, una consulta, y que el programa integral para Comitán salga de esa consulta, que es el que yo voy a presentarles, y les voy a dar a conocer cuánto del presupuesto federal se va a destinar a Comitán y a esta región de Chiapas. Yo mucho gusto estar con ustedes. Les pido que se vote parejo, se lo pido respetuosamente porque son libres. Voten por lo que ustedes quieran. El voto es libre, es secreto, voten por lo que les dicte su conciencia, pero no está de más que yo les diga que necesitamos el apoyo de ustedes para que tengamos también mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque si no, ahí se nos van a ir a refugiar, se van a ir a trincherar y a estar obstaculizando. Por eso se requiere que se vote parejo. Yo quiero pues que me acompañe en esta tarea. Aquí Rutilio, les pido el voto para él, le pido el voto para Sacil de León Villar, candidata a senadora, para Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a senador, para María Roselia Jiménez Pérez, candidata a diputada federal, para Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, candidata a diputada local, para Emanuel Cordero Sánchez, candidato a presidente municipal. Estos son nuestros candidatos. Cuando vayan a votar, que les entreguen las boletas, piensen que no es solo por nosotros, los candidatos, por los partidos, es para la transformación del país. Voto parejo. Está conmigo José Antonio Aguilar Castillejo, que le agradezco porque él es presidente de Morena en Chiapas, me acompaña desde hace tiempo en toda esta lucha. Muchas gracias también a Amadeo Espinosa Ramos, que es comisionado político nacional del Partido del Trabajo. A Maya de León Villar, presidente del partido Encuentro Social. A José Antonio Hernández, representante del Partido del Trabajo. A David Cervantes Peredo, enlace estatal de Morena en Chiapas. Quiero destacar también la compañía
de una gente que yo estimo mucho porque lo conozco desde hace muchos años. Todavía su nieto estaba niño, adolescente, y yo ya conocía a don Fernando Cuello, que es mi amigo, que está aquí, conmigo. Y me da mucho gusto también que me acompañe, que nos acompañe, no le he saludado, pero ahora la voy a saludar, la señora Irma Serrano. Esta señora la quiero mucho porque hace como 25 años que hace poco, que yo fui candidato a gobernador en Tabasco. En aquellos tiempos andaba yo solo, sin mucho apoyo. Tenía yo siempre el apoyo del pueblo, pero los dirigentes no me apoyaban. Y esta señora fue a Tabasco y me acompañó en esa campaña. Y yo le tengo una estimación muy especial a esta señora que respeto mucho. Me acompaña también Julio Scherer Ibarra, que es comisionado de Morena en el sureste de México. ¡Que viva el pueblo de Comitán! ¡Viva! ¡Que vivan las comunidades indígenas de Chiapas! ¡Viva! ¡Que viva Rosario Castellanos! ¡Viva! ¡Que viva Belisario Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva México!